es el decreto de convocatoria de este sábado para las elecciones PASO en la provincia de Buenos Aires. Justamente el sábado el gobernador Kicillof firmó el decreto número 367-2025, en donde se convoca al pueblo bonaerense a llevar adelante las elecciones PASO, en donde se establece también que el 13 de julio es la fecha para la realización de las PASO. Eso por un lado. Primera cuestión a aclarar. Hoy las PASO en la provincia de Buenos Aires están vigentes. Esto hay que aclararlo porque cuando uno habla con la gente por la calle, la gente no tiene ni idea. La gente vio en la tele que se eliminaron las PASO y no sabe que hay unas PASO en la provincia, unas PASO en Nación. Bueno, en las PASO en la provincia están vigentes a través de la ley 14.086, que establecía cuando se hacían PASO nacionales la misma fecha para las PASO provinciales, pero ahora que no hay PASO nacionales, la potestad de fijar esa fecha la tiene el gobernador y la ha ejecutado. ¿Por qué la ha ejecutado? No porque quiera que se hagan las PASO el gobernador o el Ejecutivo Provincial en su conjunto en la provincia de Buenos Aires, sino porque está obligado a establecer una fecha, porque ya empezaron a correr los tiempos electorales, estamos a mitad de marzo y todavía no tenemos ninguna definición, no teníamos por ahora ninguna definición respecto al esquema electoral de un resorte que tampoco le corresponde al gobernador. Establecer o suspender las PASO no es una potestad del gobernador, sino de la legislatura. El gobernador fue muy claro en la apertura de sesiones, le pidió urgencia y celeridad a la legislatura para que defina si va a mantener las PASO o si, al igual que en Nación, al igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al igual en otras tantas jurisdicciones, se van a suspender en la provincia de Buenos Aires. Y de hecho en el decreto el gobernador muy claramente ratifica su posición respecto de las PASO. Leo: el Poder Ejecutivo Provincial reitera su posición: la suspensión del régimen de las PASO para 2025 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y el establecimiento de las adecuaciones de los plazos electorales, y demás disposiciones necesarias para el normal desarrollo de los comicios generales previstos para el año en curso. Esa es la posición oficial del gobernador y del Ejecutivo Provincial, que se suspendan las PASO. No obstante ello, tiene, repito, la obligación de convocar una fecha establecida. Por lo tanto, reiteramos la celeridad a la legislatura para que tome una definición al respecto. Hay varios proyectos que fueron presentados, inclusive el año pasado, entre ellos el proyecto del diputado Slayman, que ingresó por diputados, obviamente, el que puede ser una muy buena base para trabajar este tema, haciendo las adecuaciones que se corresponden a los plazos, porque hay que tener en cuenta una cosa: la ley electoral vigente en la provincia de Buenos Aires, la ley 5.109, es una ley del año 46, en donde en la provincia de Buenos Aires había aproximadamente 2 millones de electores. Hoy hay más de 15 millones de votantes en la provincia. Y los plazos que se establecen ahí son básicamente imposibles de cumplirse. Por ejemplo, doy un caso: entre el cierre de listas y la presentación de boletas se establece un plazo de 10 días, cosa que es materialmente imposible, cerrar las listas y a los 10 días tener las boletas preparadas para la votación. O sea que no solo habría que suspender la PASO, sino hay que establecer estas adecuaciones de plazos. Lo más normal y lo más razonable, como han hecho otras jurisdicciones, es tomar los plazos electorales de la ley nacional, que implican 80 días para el cierre de alianzas, 70 días para el cierre de listas, 50 días para la presentación de boletas. Bueno, plazos que permiten un normal desarrollo, 100 días para la convocatoria a fecha de elecciones generales, etcétera. Son plazos que permitirían y facilitarían el proceso electoral, teniendo en cuenta además que este año va a haber varios procesos electorales en la provincia de Buenos Aires. Por lo pronto, el proceso de las elecciones generales, y hay que adecuar los cronogramas electorales para que no se superpongan entre ellos. También la información que nosotros tenemos es que la gran mayoría de las fuerzas políticas que están representadas en la legislatura ya han dado su beneplácito para la eliminación de las PASO. Podría ser ejemplos y dar nombres, pero no viene al caso. No viene al caso, en este caso, ¿no? Así que esa cuestión respecto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aclarando también que la verdad que estamos en una situación totalmente extraordinaria, por lo malo. Se ha roto una regla no escrita, pero que ha funcionado desde la vuelta a la democracia, que era no modificar el sistema electoral en los años electorales. Y fíjense ustedes, estamos a mitad de marzo
y todavía no sabemos ni siquiera si vamos a tener o no las elecciones PASO. Se ha modificado también el instrumento de votación a nivel nacional a través de la boleta única papel, lo que complejiza aún más la situación, porque en la provincia se va a tener que votar con un instrumento de votación, las elecciones nacionales se van a hacer con otro instrumento de votación, o sea que la cosa viene compleja para el proceso electoral. Y por último, algo que me pidió explícitamente el gobernador, todos saben, también la semana pasada, una semana de tragedias, en este caso no es una tragedia natural, sino es una tragedia política, la innecesaria, inusitada y violenta y criminal represión que llevó adelante el Gobierno Nacional en una nueva marcha de jubilados, una marcha de jubilados en donde también se habían autoconvocado hinchas de fútbol. Hemos visto las imágenes y también hemos visto muchísimas irregularidades que se pueden observar en cuanto al operativo de seguridad. Las hemos visto todos estos días en los medios, en los diarios, etcétera. Repaso brevemente: provocaciones realizadas por las fuerzas de seguridad a los jubilados y a los manifestantes, infiltrados que se los veía cometer desmanes y luego pasaban del otro lado de las fuerzas policiales y charlaban muy tranquilamente con las fuerzas policiales, acciones muy sospechosas en el teatro de operaciones, dejar piedras, plantar armas, muy sospechosas, golpizas muy salvajes sobre los jubilados y sobre transeúntes, inclusive la detención de nenes que salían de la escuela, y tortura, porque si a un nene le pones las esposas o los precintos y lo dejás sin ir al baño por muchas horas, es directa, lisa y llanamente una tortura sobre esos nenes, una cacería desatada con motos y vehículos de las fuerzas federales sobre la población, y obviamente la represión asesina y criminal llevada adelante a través de disparar al cuerpo, en este caso a la cabeza, de un fotógrafo, Pablo Grillo, a quien le deseamos pronta recuperación y total solidaridad a sus amigos y a su familia. Pero no solo eso, en los días subsiguientes, desde el Ministerio de Seguridad, desde el Gobierno Nacional, se intentó defender el accionar de las fuerzas policiales con falsas denuncias. Por ejemplo, diciendo que 2 intendentes de nuestra fuerza política, el intendente de Lomas de Zamora y el intendente de La Matanza, eran los que habían organizado parte de la marcha, situación absolutamente falsa y carente de pruebas, decir que todo esto era organizado por Barras Bravas, cuando quedó desacreditado justamente por los propios periodistas que esto no era así, que no había presencia de Barras Bravas, por lo menos no presencia masiva de Barras Bravas. Y por último, también en el día de ayer, como frutilla del postre, ¿no? Como frutilla del postre, en el día de ayer, el diario Clarín, en una nota, no sé si decir triste o desopilante, realmente no sé si decir triste o desopilante, diciendo que un funcionario de Kicillof, un funcionario que sin dar nombres ni ninguna prueba, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ofrecía 50.000 pesos a aquellos que quieran ir a la marcha. Obviamente una información totalmente falsa, probablemente el Grupo Clarín está haciendo buena letra para que le aprueben la compra de Telefónica, pero hay que decirle al señor Mañeto respetuosamente que todo no vale un negocio. Así que con eso finalizo mi intervención y paso la palabra al ministro Larroque. Muchas gracias.